Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña George García, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, de la UCR, catedrático en esta universidad. ¿Cómo estás, George? Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias a vos por acompañarnos hoy en el programa. Y bueno, para conversar de un tema bastante interesante y un tema que tiene un montón de aristas, como es el tema del derecho a la ciudad. George, si empezamos más o menos aclarándonos, primero, bueno, ¿qué entendemos por derecho a la ciudad, ¿verdad? Y cómo se desarrolla, cuál es la génesis de este concepto y el por qué surge la idea de plantearse el derecho a la ciudad? Ok, vamos a ver. Es un tema, es una pregunta sumamente compleja, ¿verdad? Tiene muchas implicaciones y mucho trasfondo. Vamos a tratar de plantear algunos de los elementos básicos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Esta idea de que haya un derecho a la ciudad, pues ya nos hace un cuestionamiento acerca de qué es lo que consideramos derecho, ¿verdad? Que está muy ligado con el tema de lo que son las necesidades. Y digamos que en su momento, principalmente durante los años 1960, va a ser un concepto, digamos, una idea que se transforma en una idea política que va a estar ligada con el desarrollo urbano, digamos, que viene a romper con la vida tradicional pues, de comunidades rurales, sobre todo, ¿verdad? Viene a imponer un estilo de vida diferente, y esto se formula en el contexto pues, del gran desarrollo económico capitalista de esa época, ¿verdad? Entonces, hay un desarrollo de ciudades pues sumamente acelerado en esa época. Digamos, estamos hablando de contexto europeo, pero en realidad es un fenómeno que se da a nivel mundial. Y junto con ese desarrollo hay por así decirlo, una colonización del espacio eh, creciente por parte de estos factores económicos que vamos a ver, por así decirlo, siguiendo esta metáfora de la colonización, ¿verdad? Lo que va a hacer que va a ir abarcando cada vez más espacios que anteriormente pues no eran espacios de consumo, no eran espacios convertidos en mercancía, y se va, digamos, con ese desarrollo urbano, va haciéndose también una tendencia hacia que el espacio se vea como mercancía, ¿verdad? Entonces, el tema del espacio como mercancía va a estar reñido, digamos, va a entrar en una contradicción con lo que sería el derecho a la ciudad, en sentido de que el espacio como mercancía lo que plantea es una apropiación en sentido de posesión acá, muy específicamente, de propiedad de quienes tienen recursos, ¿verdad? Para comprarlo, para tener acceso a ese espacio. No es solamente el tema de quién compra directamente el terreno, ¿verdad? Sino de quién tiene capacidad económica para hacer uso de determinados espacios, ¿verdad? Espacios semipúblicos, semiprivados, qué sé yo, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, la capacidad de poder ir a una esquina, digamos, a un centro de recreación, a un bar, etcétera, eh, que, bueno, que va a exigir que hagamos un gasto económico, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo que afecta mucho a las personas jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, las personas jóvenes se ven sistemáticamente excluidas de estos tipos de lugar porque no tienen, en muchos casos, capacidad adquisitiva suficiente, e incluso, digamos, la opción que han asumido, que muchas veces es la de reunirse en parques, también incluso se les cierra, los persigue la policía
hay sanciones económicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Digamos, es un ejemplo de esto. En el fondo, digamos, de esta búsqueda de este imperativo por un derecho a la ciudad, lo que tenemos es una concepción, ¿verdad?, desde la cual el espacio en el cual nos desenvolvemos, digamos, ese espacio urbano, viene a ser algo así como una extensión de nuestros cuerpos, ¿verdad? O sea, nuestro espacio vital no se limita simplemente a, digamos, a los lugares en los que habitamos, si es que ya de por sí tenemos la posibilidad de tener una vivienda o de vivir, digamos, en una vivienda con las condiciones adecuadas, sino que nuestra vida cotidiana transcurre por espacios que van más allá de nuestras habitaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, nuestra calidad de vida depende también de que tengamos condiciones de espacio público, de espacios comunitarios que nos permitan desarrollarnos, que nos den las condiciones para realmente pues tener una buena calidad de vida. Y eso es reñido con una apropiación privada del espacio, ¿verdad? Que es excluyente. O sea, la idea, digamos, y la idea y la práctica del espacio como mercancía, de la ciudad como mercancía, es excluyente en tanto que lo que busca es busca el lucro, ¿verdad? Busca la ganancia y para hacerlo pues especula respecto de los precios de los servicios, etcétera. E incluso, pues bueno, un tema que es también sumamente grave en muchas ciudades en el mundo y es una tendencia también en las grandes metrópolis, que es la de los alquileres realmente elevadísimos, insostenibles, que lleva a que muchas veces las poblaciones locales tengan que desplazarse, tengan que irse de sus, digamos, de sus lugares de arraigo en los barrios, ¿verdad? Puesto que la especulación en los alquileres lleva a que se haga insostenible que las comunidades tradicionales sigan allí y pues sea eso que se ha llamado el fenómeno de la gentrificación. Entonces, bueno, el tema del derecho a la ciudad, tal vez así para decirlo un poco más sintéticamente, es fundamentalmente un derecho a ejercer una vida urbana, ¿verdad? En el ámbito de la vida diaria, digamos, cualquier día de nuestras vidas que no sea necesario, que nos permita satisfacer esas necesidades de espacio, digamos, de todo lo que implica una ciudad en funciones de transporte, funciones de ocio, funciones también de trabajo y de habitación, ¿verdad? Entre otras, digamos que son las funciones tradicionales básicas del urbanismo funcionalista. Y entonces, digamos, este derecho a la ciudad, así concebido, extiende nuestro espacio vital, incorpora la ciudad como parte, digamos, de nuestras necesidades cotidianas como seres humanos. Ahora bien, eso va a tener muchas derivaciones posibles, ¿verdad? Digamos, originalmente, cuando Lefebvre lo plantea en los años 1960, va a ser una conceptualización de ruptura, ¿verdad? Y va a tener esa característica tan interesante, ¿verdad? De plantear como derecho algo que anteriormente pues se encontraba más bien difuso, pero posteriormente a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días han habido diferentes apropiaciones de ese concepto, algunas que pues son menos radicales que la formulación de Lefebvre, pero bueno, digamos, es parte de lo productivo, de lo rico de los conceptos que llegan a tener una incidencia social y política importante. Sí, ahora que mencionabas el tema de la gentrificación, ¿verdad? Nos lleva a pensar una dinámica en el
en el acceso, o en la forma, podríamos pensarlo en la forma del acceso a la ciudad. Porque se podría pensar, por ejemplo, que en el momento en que ciertas zonas rurales se van industrializando y que provoca la migración de personas que habitan la ruralidad hacia la ciudad, se podría pensar vagamente o incluso bajo la promesa misma bajo la cual se les compra y se les vende la idea de que van a ir a habitar la ciudad, de que se va a tener la posibilidad de acceder precisamente a ese espacio urbano y no necesariamente, ¿verdad? Lo que termina sucediendo, que la gente termina habitando estas villas miseria, estas zonas precarizadas, zonas marginalizadas, alrededor del centro de la ciudad, ¿verdad? Constituyendo este montón de periferias. Y de alguna manera, digamos, se puede llegar a pensar o se podría creer que porque ya habitan el perímetro de la ciudad, ¿verdad? Tienen acceso a ella. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar, ¿verdad? No solo en términos de que tal vez el hospital está cerca, pero también la posibilidad de acceder a todo lo que implica la ciudad y cómo se le niega entonces a ese sector de población que aunque llegue hacia la ciudad, ¿verdad? Desde la ruralidad, realmente no está teniendo un ejercicio, digamos, pleno de esto que podría llamarse derecho a la ciudad. Ujú. Sí, bueno, es un tema muy, muy interesante, es un problema muy, muy fregado, ¿verdad? Porque pues, muchas veces esa aspiración a vivir en la ciudad lleva incluso pues a asentamientos que son peligrosos, ¿verdad? Que se encuentran en zonas pues que son proclives a problemas de deslizamientos, de inundaciones, etcétera. Eh, Tal vez ahí es interesante, me parece, señalar cómo ha habido un cierto movimiento, una tendencia a descentralizar la ciudad. Digamos, el desarrollo que se ha dado, sobre todo con la ciudad neoliberal a partir de los 80, 90, tiende em, a abandonar el núcleo central, digamos. Vemos, por ejemplo, cómo el centro de San José, por poner tal vez el caso más claro, cómo el centro de San José empieza a mostrar muchos edificios abandonados, ¿verdad? El deterioro de las calles, menos actividad, eh, bueno, comercial todavía se mantiene un poco, pero digamos, ya ahí pues prácticamente no hay gente viviendo en el centro de San José y incluso para muchos casos las funciones de ocio y de reunión pues han pasado a otros espacios, ¿verdad? Ya el centro de San José como que ha quedado un poco abandonado y un poco más bien en cierta decadencia, ¿verdad? Para ponerlo así fácilmente. Y digamos, en gran medida, este modelo de la ciudad en la que el automóvil nos permite desplazarnos, ¿verdad? Qué sé yo, o bueno, mejor dicho, más que nos permite desplazarnos, como prácticamente que nos obliga a usar el automóvil, ¿verdad? Porque realmente los servicios de transporte público son muy deficientes, ¿verdad? Dentro de ese modelo existen periferias, ¿verdad? Que se convierten en zonas pues prácticamente autosuficientes en sentido de qué es lo que se encuentra ahí. Pensemos, no sé, pues en cómo aparecen estos centros comerciales, los famosos moles en la periferia de la ciudad, ¿no? Y de algún modo esos pequeños centros van quitándole protagonismo a lo que antes era un gran centro. Ahora, por supuesto que alrededor de esos pequeños centros también van a haber zonas que van a ser periféricas, ¿verdad? Entonces, no es que desaparece esa relación de centro y periferia, sino que surgen otros centros, digamos,
otros centros pequeños, por así decirlo. Ya no es ese gran centro, sino que son diferentes centros con sus respectivas periferias, ¿verdad? Es una cuestión que uno puede ver en algunos casos, qué sé yo, por ejemplo, cuando uno ve el Terramol, ¿verdad? Ahí por Tres Ríos, y bueno, pues ahí muy cerca también los asentamientos, pues con condiciones bastante complicadas, ¿verdad? Ahí vemos, digamos, esta producción de centros comerciales, ¿verdad? También, y esta diferenciación de centros, incluso esta migración, pongámoslo de esta manera, de las ciudades hacia otros espacios, ¿verdad? También nos hace ver, porque los mismos centros comerciales, las mismas microciudades, los condominios y todos estos espacios, también hacen una división por clase muy marcada, ¿verdad? Habrán centros comerciales más pequeños, centros comerciales más exclusivos, donde hay una que otra tienda y las tiendas que están son bastante caras y están para ese espacio. Habrán centros comerciales un poco más grandes, más cercanos a los otros espacios, ¿verdad? Y entonces empieza a definirnos, digamos, quiénes son las personas que tienen acceso a estos centros comerciales, pero a la vez también a estas pequeñas ciudades que se van constituyendo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, y es cierto, sí, eso es muy interesante, cómo, entre comillas, el centro comercial se diversifica en términos socioeconómicos, ¿verdad? Eh, un poco también hay una cuestión, una tendencia que me parece interesante, que aquí pues no estamos tan, tan avanzados, entre comillas, en esa dinámica, que es como en las ciudades centrales del capitalismo empieza a darse una cierta homogenización. Vamos a ver en qué sentido. En un sentido muy visual, si se quiere, muy estético, que es el de cómo los diferentes espacios pasan a estar ocupados por ciertas cadenas, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ya no tenemos la sodita de, qué sé yo, de la familia, de unos pequeños propietarios, sino que lo que aparece son Starbucks, ¿verdad? Y entonces te encontrás Starbucks no sé, cada 400, 500 metros. Y eso se ve con diferentes cadenas donde pues uno ve siempre como las mismas marcas, ¿verdad? El mismo incluso estilo de fachadas, digamos, del diseño interior, etcétera. Y eso también es una forma de homogenizar, digamos, de quitarle diversidad a la ciudad. En términos, pues bueno, muy evidentemente económicos, puesto que esos son digamos, criterios que le quitan, digamos, riqueza a nuestra experiencia cotidiana, pero también económicamente hay, por supuesto, un factor ahí detrás que está jugando, ¿verdad? De concentración de riqueza, que, digamos, que se muestra fenoménicamente, por así ponerlo, en esa homogenización de los espacios. Claro. Bueno, este ejemplo que pones, y ahorita seguimos retomándolo después de hacer este primer corte, pero este ejemplo que pones de esas soditas, la soda de la señora, de las señoras, ese espaciecito, ¿verdad? Normalmente que era casi como una casita, etcétera. Sí, ha venido a ser suplantado en muchos espacios, ¿verdad? Ya no encontramos tanta, hay lugares donde incluso depende de su exclusividad, no vamos a encontrar una soda, en efecto. ¿Verdad? Que aquí sucede. Tal vez el caso de que mencionabas con los Starbucks en México es muy claro, ¿verdad? Que aparece un Starbucks a cada rato, ¿verdad? Pero bueno, esto también es una forma de esa constitución estética.
de la ciudad que vale la pena que mencionemos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con George García, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, de la UCR, y seguimos conversando sobre el tema del derecho a la ciudad. George, de lo que veníamos hablando en el bloque anterior, hay un tema respecto a esta movilización de la ciudad hacia estos otros espacios. Pero, no sé, en Costa Rica podríamos pensar ciertas montañas en Santana, San Rafael de Heredia, ¿verdad? En algunos lugares donde se han ido constituyendo espacios cada vez más exclusivos, más caros, etcétera. Pero mucho también de esta movilización y de esta constitución de condominios y demás, venden como uno de los elementos más fuertes el tema de la seguridad, ¿no? El tema de que entonces cómo los centros se han vuelto inseguros. Y mucho de lo que se culpa de esta inseguridad también es a que los habitantes de las periferias ingresan a las ciudades. Entonces se constituyen estos otros espacios como los espacios seguros, los espacios que nos alejan de esa gente que es peligrosa, digamos, bajo estas ideas. ¿Cómo podríamos entonces, o cómo podríamos reflexionar o pensar en torno a, en mismo Costa Rica, y la forma en que se define esto en términos de seguridad inicialmente, ¿verdad? Sí, es un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Y es un tema que realmente es una preocupación cotidiana. Me parecería que en la mayoría de la población, al menos aquí en el gran área metropolitana. Y acá me parece muy interesante que precisamente uno de los factores que han sido identificados como generadores de inseguridad es precisamente la ruptura del tejido de los barrios, digamos, la tendencia a la individualización digamos, de la vivienda, ¿verdad? Esa tendencia a desentendernos de lo común, del espacio común, más allá de nuestras casas, ¿verdad? Esa tendencia también a encerrarnos incluso a una arquitectura más casi que solipsista, diríamos, un poco en términos filosóficos, esa arquitectura introvertida, digamos, que ya no nos propicia el espacio comunitario con los vecinos, etcétera, ¿verdad? O sea, es perfectamente posible vivir muchos años en un barrio y pues no conocer tampoco mayormente a los vecinos, ¿verdad? Y eso, bueno, no es que yo esté abogando porque todos seamos hermaniticos, etcétera, pero digamos, un nivel de comunicación básico es necesario y de hecho fomenta la seguridad, digamos, y pues bueno, el cuidado digamos, de entre todos los vecinos, ¿verdad? Eso, digamos,
según se ha estudiado para Costa Rica ya bastante, pues es mucho más efectivo, digamos, ese cuidado común, esa consideración del espacio común, ¿verdad? Es mucho más efectiva en términos de seguridad que poner rejas y poner tapias, etcétera, etcétera. De hecho, más bien, pues la tendencia está en los grandes condominios a poner grandes tapias, ¿verdad? Que vienen a obstaculizar, que vienen a digamos, a separar ese espacio privado respecto del espacio público. Lo que hace es generar espacios públicos que son tierra de nadie, ¿verdad? Y donde, pues bueno, lo que hay son, en algunos casos, qué sé yo, estoy pensando acá por, por Tres Ríos, pero también se ve mucho en Escazú, creo que en Heredia también se está viendo, como hay algunos condominios pues, que tienen tapias pues prácticamente de 1 o 2 kilómetros, donde la calle que recorre a la par, yo, no parecería que sea muy segura por si uno quiere salir, digamos, a trotar o andar simplemente a trasladarse por ese espacio, ¿verdad? O sea, puesto que lo que se topa es simplemente con 2 grandes tapias y en medio una calle por la que circulan carros con una acera pues pequeña, ahora simplemente para trasladarse lo más rápido posible, esperando que pues no ser asaltado, ¿verdad? Entonces, este tema de la inseguridad me parece que está muy directamente relacionado con esta fragmentación del espacio, con esa apropiación del espacio en un sentido pues puramente individualista, ¿verdad? Y digamos, la forma de contrarrestar esa tendencia pues vendría a ser más bien esta otra que señalábamos, ¿verdad? Ver el espacio común como algo, como un recurso, como una condición de nuestra vida cotidiana que pues que nos pertenece, ¿verdad? Que es parte nuestra, aunque no sea nuestra propiedad, ¿verdad? Hay que partir de una concepción, ¿verdad? Mucho más amplia de nuestra relación con el espacio, no ver el espacio en términos de propiedad, sino más bien en términos de apropiación a través de la experiencia, a través de la vivencia. Y en ese sentido, pues, darle la importancia que tiene ese espacio para nosotros desde desde nuestras necesidades de aire, de convivencia, pues bueno, de todos los servicios que requeriríamos de un espacio público y de un espacio comunitario, ¿verdad? Y no ya simplemente vernos como consumidores de espacios privados a los cuales, pues, digamos, accedemos por una cuestión de capacidad adquisitiva. Mencionabas el tema y esto me parece interesante, el tema de comunicación entre vecinos. Muchas veces también esta idea, ¿verdad? O incluso esta misma noción del barrio, ¿verdad? Ha venido desapareciendo, ¿verdad? Ha venido desapareciendo mucho esta noción del barrio, por ejemplo, hace 20, 30 años, donde todos los niños del barrio se conocían, jugaban entre sí, la gente eran hasta familiares y demás, pero además este barrio como comunidad, esta idea de comunidad se ha perdido. Martín Barbero, respecto al tema cuando hacía referencia a la idea de la comunicación popular, ¿verdad? El comunicarse entre las personas de una manera tan relevante, mencionaba que mucho del fruto del miedo es la pérdida de la comunicación entre las personas. En el momento en que el otro o la otra son personas desconocidas, al mismo tiempo se constituyen en posibles amenazas, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Incluso mi transitar por la ciudad en medio de este montón de gente desconocida que es una posible amenaza, hace que mi tránsito por la ciudad sea rápido para llegar y encontrar el lugar que en este caso es seguro. Y los condominios también han llegado como a cumplir esto, han llegado a cumplir casi la idea esta de los urbanistas utópicos, ¿verdad? Aquella ciudad, ¿verdad? Donde no hay
pobreza, donde no hay basura, donde no hay gente enferma, donde, ¿verdad? Sino que es esa ciudad perfecta, ¿verdad? Lo que en su momento Engels hablaba cuando hacía la crítica a la haussmannización, ¿verdad? De los Ujú, estados. Eh, ujú, y si vemos, ¿verdad? Podríamos ver mucho esto, ¿verdad? Esa pérdida de comunicación, que incluso me parece relevante que dentro de los mismos espacios estos condominales que vos señalabas, tampoco es que se da este tema de comunicación entre los vecinos, no, tampoco es que es una regla que se ujú, tiene que dar, pero más bien, como lo mencionaban en su momento Bauman, la gente está pendiente de las formas de conducta del otro y que cumpla las normas de conducta establecidas, ¿verdad? Para la ujú, supuesta normalización, y hay un montón, hay un panóptico enorme, ¿verdad? En torno a ujú, regular este nivel de las conductas, el nivel de seguridad, el nivel y garantizar esa calidad de vida, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, sí. Es parte de lo mismo, ¿verdad? Digamos, es esta visión como hiperindividualista, digamos, esta visión como muy asimilada, muy interiorizada acerca de, pues, bueno, de que yo soy, si acaso cuando mucho, digamos, mi comunidad es mi familia, quienes viven en mi casa, y fuera de eso lo que tenemos es pues, amenazas, ¿verdad? O sea, eh, otras personas o otros simplemente, ¿verdad? Que, que podrían eventualmente poner en cuestión, podrían traerme problemas pues a mi propiedad y a mis, qué sé yo, y a mi calidad de vida. O sea, es una visión del otro pues como alguien que amenaza, ¿verdad? El vecino como el otro amenazante. Y por ahí también, pues, creo que no ayuda em, bueno, pues evidentemente aspectos más generales de la coyuntura económica, de la estructura económica, que tienden a ponernos en competencia y sobre todo, digamos, una incapacidad para manejar los conflictos de un modo que sea medianamente razonable, ¿verdad? Digamos, cuando uno ve las cosas que suceden en las calles, ¿verdad? Entre choferes de automóviles, uno dice, bueno, oye, pues aquí la cosa como que está mal, ¿verdad? Como que no sabemos gestionar nuestras emociones, nuestras frustraciones y de ahí pues también mucho de eso se traslada digamos, a esta relación que tenemos con nuestros vecinos y con la gente con la que compartimos espacios, ¿verdad? Cotidianamente. Ujú. Entonces, pues sí, ¿verdad? Por ese lado, tenemos digamos, un espacio, un tejido urbano que también tiene mucha agresividad, ¿verdad? Y mucha incapacidad de solventar los conflictos en los que nos encontramos. Pues, bueno, siempre eh, para decir una cosa muy general y qué sé yo, puede ser hasta muy vacía o muy polémica, depende de cómo se vea, y pues parte de la condición humana es el conflicto, ¿verdad? El conflicto en general, no conflictos específicos. Digamos, no nos llevamos bien necesariamente entre nosotros, pero cómo gestionemos eso, ya ahí sí, pues podemos hacerlo mejor o peor, ¿no? Ujú. Eh, pasando, vamos a tratar de pasar a otro tema. Hay varias cosas que aún nos faltan por hablar, pero ya se nos va casi el segundo bloque. Eh, y hay otro tema que por ahí también queda, y bueno, también va a estar relacionado a este aspecto, claramente. Eh, Harvey mencionaba, ¿verdad? Que cuando se hace referencia a la calidad de vida urbana, eh, también se habla de lo que esto que él llama la economía del espectáculo, ¿no? Ujú, Y cómo hay ciertas actividades, ¿verdad? Culturales, de turismo, etcétera, ¿verdad? Que son parte primordial de lo que Harvey llamaba la economía política urbana, ¿no? ujú, Si lo pensamos también ahorita en este término de ciudad, porque podríamos pensar que en un condominio no se hace un festival de las artes, por ejemplo,
¿verdad? Eso se retorna al centro de la ciudad. Vamos a la sabana, cuando, bueno, antes de la pandemia, cuando se hacía, ¿verdad? Vamos a ver cómo será Ujú. posteriormente, ¿verdad? Ciertos parques con el Festival Transitarte y demás, que en teoría y en buena primera instancia llaman a que la población o a que el grueso de la población participe de esas actividades. Sin embargo, ¿verdad? En esos momentos, ya de por sí hay barreras simbólicas que evitan que la gente participe de algunas actividades, a pesar de su carácter gratuito en algunos casos, ¿verdad? Pero a la vez, ¿verdad? Que activan mecanismos de seguridad para lo mismo, ¿verdad? Y entonces, al fin y al cabo, el acceso a esas actividades culturales, ¿verdad? O esa economía del espectáculo, al fin y al cabo está delimitada al poder adquisitivo, ¿verdad? Porque la calidad de vida urbana, que menciona Harker, al fin y al cabo también es una mercancía más dentro de la ciudad mercancía, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. también sería importante tal vez también referirnos un poco a este otro fenómeno. Es ese retornar a la ciudad en el carácter de esa economía de espectáculo, pero que a la vez distingue quiénes pueden tener acceso a ella. Sí, bueno, ese es un tema muy, muy interesante porque se refiere a un, digamos, a un manejo de la ciudad hecho, pues principalmente desde los actores políticos, principalmente de los alcaldes, de las municipalidades, que, por así decirlo, han compensado la falta de derecho a la ciudad con una ciudad espectacularizada, por lo menos eh, convertida en espectáculo durante ciertos momentos o en otros casos mediante la construcción de obras pues que también por sí mismas son espectaculares, digamos, eh, en diferentes lugares del mundo, diferentes ciudades, nos encontramos con edificios que son que son elaborados, que son diseñados por estos arquitectos estrellas, ¿verdad? Star Architects los llaman, ¿verdad? O sea, son ya arquitectos convertidos en celebridades y pues bueno, que diseñan edificios pues, que son muy llamativos, que son, vamos a ver, bueno, pues que son un espectáculo, ¿verdad? Por sí mismos, pero que finalmente no son, eh, vamos a ver, no redundan esos edificios necesariamente en un beneficio para las personas de a pie, por así decirlo. Digamos, grandes edificios que son utilizados, que básicamente están al servicio de grandes compañías o de un poder estatal que, pues, que tampoco necesariamente se encuentra al servicio de la ciudadanía como debería. Y en ese sentido, digamos, se ha hablado, sobre todo durante los años 1990, de un derecho a la belleza, ¿verdad? Un acceso a la belleza en la ciudad como, como una contraparte a un derecho a la ciudad con el cual no se cumple, ¿verdad? Digamos, hay una relación en ese sentido de la ciudadanía, digamos, de los habitantes de la ciudad con su espacio a través de una mirada, ¿verdad? Más que de una vivencia más integral, que es fundamentalmente de lo que trata el espectáculo, ¿verdad? El espectáculo es, pues bueno, ya de por sí es un cierto tipo de mercancía, tal como se produce en el capitalismo, pues es una mercancía con la cual nos relacionamos fundamentalmente a cierta distancia, ¿verdad? O sea, es algo que apela fundamentalmente a nuestra vista y bueno, en algunos casos también al oído, pero digamos que no nos lleva a una participación. O sea, el espectáculo es algo que está alejado de nosotros en términos de actividad, ¿verdad? O sea, nosotros percibimos algo que está sucediendo, pero eso que está sucediendo no nos incluye a nosotros, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo de un modo suficientemente claro.
Pero digamos, esa ciudad de espectáculo es una ciudad que en ese sentido es excluyente. No digo que el espectáculo no sea agradable o que no sea incluso necesario en muchos momentos, pero digamos, cuando eso es todo lo que se le ofrece a los habitantes de la ciudad, ahí sí tenemos un problema, ¿verdad? En ese sentido, digamos que parte de ese ejercicio del derecho a la ciudad tiene que ver con ir más allá de esa participación en una ciudad como espectáculo, ¿verdad? O sea, tiene que ver con una apropiación de carácter más cotidiano. Por ejemplo, vos mencionabas digamos, esta tendencia que tenemos, esta característica de que pasamos pues casi que corriendo por la ciudad cuando la caminamos. Hace algunos años, recuerdo, creo que se sacó un calendario por parte del ICOMOS, ¿verdad? Del instituto, no recuerdo qué significan las siglas exactamente, pero es el que se dedica a temas de patrimonio cultural y arquitectónico. Era un calendario que lo que traía eran fotografías de segundos pisos en el centro de San José. Y era muy interesante porque, pues bueno, obviamente uno va como cuando va, por decir algo, por Avenida Central, uno va como muy metido en su rollo, pensando en el lugar al que se dirige, viendo ahí, pues además que no lo bolseen, ¿verdad? Que no le vayan a robar el celular o qué sé yo, cualquier cosa que ande. Y usualmente, pues uno no vuelve a ver hacia arriba, ¿verdad? Y sin embargo, hay edificios realmente muy bonitos. El primer piso, pues, está tomado por comercio y por cosas como muy, no sé, muy poco llamativas, pero los segundos pisos mantienen, digamos, la arquitectura de hace 50, 100 años incluso. Y digamos que ese tipo de factores, digamos, digamos, esa arquitectura está ahí. O sea, el problema es que no tenemos condiciones para mirarla, digamos, que no tenemos condiciones para apreciarla. Y eso de lo que habla fundamentalmente es de qué vamos a hacer a las ciudades y cuáles son las condiciones que tenemos en esas ciudades. O sea, no son condiciones, digamos, hospitalarias, son condiciones pues prácticamente pues hostiles, ¿verdad? Que no nos permiten en ese sentido ejercer ese derecho a la ciudad también, ¿verdad? Que es un derecho al goce. Y hay una conceptualización muy interesante de Bolívar Echeverría al respecto, ¿verdad? Cuando plantea que la ciudad es ese lugar de goce, ¿verdad? Es un lugar que de cierto modo se ha desentendido o que ha solventado las necesidades más inmediatas y se convierte en un lugar en el que se puede gozar de los valores de uso, ¿no? Y en gran medida, pues eso lo podemos experimentar de ese modo, ¿verdad? O podríamos experimentarlo de ese modo. La ciudad como un lugar, digamos, donde la necesidad en términos sociales pues ha sido solventada y pues si persiste ya pues es por factores de otro tipo, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer una segunda pausa, pero ya regresamos para el bloque final y bueno, seguir conversando sobre ese tema del derecho a la ciudad. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas.
mundo, de la naturaleza, del ser humano, es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con George García, académico de la Escuela de Filosofía de la UCR, y continuamos conversando sobre el tema del derecho a la ciudad. George, veríamos hablando sobre esta espectacularización de la ciudad, como decías. Y de paso viene también otra inquietud, que es respecto a las formas de apropiación, ahora sí, de parte de la ciudadanía del espacio público y las formas de hacer valer este derecho a la ciudad. En parte, más allá de la espectacularización, también podemos encontrar cómo hay iniciativas culturales más allá de las gestadas institucionalmente, de algunos colectivos, de grupos organizados, que empiezan a hacer sus actividades, ¿verdad? Más pequeñas, ¿verdad? Pero tal vez menos rimbombantes, pero con esta intención de apropiación o de acercamiento de las personas a la ciudad, a los parques, a los espacios. ¿Qué cuestiones podríamos pensar ahora cuando hablamos de este derecho a la ciudad y los obstáculos que se atraviesan para el ejercicio de ello, en otras iniciativas o formas para hacerlo viable? Sí, bueno, da para mucho, ¿verdad? O sea, hay muchas posibilidades de apropiación del espacio urbano. Así como rápidamente, por poner un ejemplo, recuerdo una iniciativa que se dio por varios años y creo que solo se suspendió por la pandemia, que eran actividades que se realizaban en la noche en la Plaza de la Democracia, un colectivo que se llamaba, si mal no recuerdo, La Noche Vive la Plaza, y lo que hacían pues era actividades artísticas, actividades en las que, digamos, había una incorporación de la gente que llegaba. Había además pues bastantes personas, ¿no? Algunas veces pasé por ahí y pues sí, era bastante concurrido. Entonces, digamos, existen posibilidades de incidencia sobre espacios públicos, ¿verdad? Y digamos, más allá, digamos, de aprovechar los espacios públicos que ya existen y que muchas veces pues son subutilizados por diferentes razones, o sea, no es simplemente por descuido, o sea, hay muchas cuestiones de nuestras condiciones de vida que nos llevan a descuidar un poco ese tipo de espacios. Pero más allá, digamos, de iniciativas específicas de este tipo, también hay siempre un conflicto, hay una posibilidad de tensionar lo que son nuestros espacios públicos y los espacios comunitarios.
digámoslo de otro modo, si bien digamos que la gran política, el poder ejecutivo, incluso el legislativo, pues se manejan a una escala muy amplia, ¿verdad? Pues a nivel nacional, etcétera, donde podríamos tener más incidencia directa serían las municipalidades, y son espacios que han sido tradicionalmente muy descuidados. Incluso se han convertido en muchos casos en espacios que se definen por asuntos de clientela, ¿verdad? De ciertos votos a cambio de ciertas concesiones muy específicas y que no redundan en una democratización propiamente del espacio que tenemos, ¿verdad? En nuestras comunidades, en nuestros cantones y distritos. Entonces, por ese lado es importante, creo, señalar esta necesidad de recuperar por diferentes medios, ¿verdad? Uno de esos medios es a través de las municipalidades, de recuperar espacios públicos. Hay, por ejemplo, iniciativas que me parece que son pasos atrás, pasos gigantescos para atrás, que lo que pretenden es concesionar o privatizar durante una determinada cantidad de tiempo ciertos espacios públicos para que tal o cual empresa pues logren una ganancia, ¿verdad? En lugar de que el espacio pues sea gestionado desde las necesidades de las comunidades. Por ese lado, entonces, creo que es importante que tengamos como muy presente, ¿verdad? Esta lucha, ¿verdad? De no ceder esos espacios públicos a empresas privadas. Y no lo estoy diciendo tampoco en abstracto. Veamos, por ejemplo, el caso de los EBAIS, ¿verdad? De los centros de salud que pues durante bastantes años estuvieron a cargo de las universidades, bueno, principalmente de la UCR, y de un momento a otro, pues se decidió que pasaran a ser gestionadas por universidades privadas, pues con un interés privado de por medio y en último término en busca de ganancias, ¿verdad? Y pues así se han ido perdiendo diferentes espacios públicos, se han perdido, digamos, actividades que podrían ser gestionadas desde lo colectivo, ¿verdad? Y que han pasado pues a seguir más bien una lógica de mercancía. Y esa lógica de la mercancía es precisamente una lógica de exclusión. No es tampoco una lógica más eficiente, como muchas veces se nos quiere vender digamos, a las empresas capitalistas, ¿verdad? O sea, es una eficiencia en un sentido estrictamente limitado a la extracción de ganancias, y de ganancias muy inmediatas para ciertas personas. No son eficientes en términos colectivos, no son eficientes en términos humanos, ¿verdad? Entonces, en esa medida, la privatización de nuestros espacios es, vamos a ver, es algo que nos quita calidad de vida y que pues solo aporta en su mayor parte pues beneficios a aquellas personas o aquellas empresas que invierten capital allí. Entonces creo que eso es muy importante, esta cuestión de evitar el avance de esa ciudad mercancía, de esa mercancialización de nuestros espacios públicos, ¿verdad? Más allá de eso, pues bueno, evidentemente también es importante una apropiación, digamos, el asumir que esos espacios públicos y comunitarios, pues también son nuestros, ¿no? Y pues bueno, pues hacer el uso que mejor nos corresponda según el tipo de espacio. Por ahí también un aspecto que señalaba, que señalé cuando me pareció muy importante, teniendo en cuenta casos de grandes ciudades latinoamericanas y del mundo,
es el tema de la vivienda, ¿verdad? Digamos, la tendencia a la especulación de los bienes inmuebles lleva a que se convierta en un factor también de exclusión pues, de muchísima gente, en términos de que, pues bueno, los alquileres se vuelven más caros, la compra de casa se vuelve imposible, ¿verdad? Para la gran mayoría de las personas, y en esa medida, muy posiblemente una reivindicación, llamémosla así, progresista, sería la gestión de grandes proyectos de vivienda, como en algún momento se proyectaron y como se hicieron en muchos países, ¿verdad? Por ese lado creo que también sería una, digamos, una posibilidad que tendría que estar mediatizada por, evidentemente, por el Estado, ¿verdad? Por las municipalidades, tal vez en menor medida, pero que en todo caso creo que sería necesario en algún momento para, pues para evitar ese tipo de problemas, ¿verdad? Porque bueno, además donde se ha dado digamos, estas alzas exageradísimas de los alquileres, del precio de los suelos, de los bienes inmuebles, se ha ido generando también entre comillas, una casta privilegiada de terratenientes urbanos que han llegado también incluso a convertirse en obstáculos para que la gente, digamos, de menos recursos pueda tener acceso a una vivienda digna. Entonces, pues por ahí también ese es otro tema que me parece importante respecto del derecho a la ciudad. Ahora que mencionas este tema del derecho a la vivienda, ¿verdad? Me parece, y me parece vital también dentro de esta conversación, y bueno, dentro del tema como tal. Y es pensar que respecto al acceso, el acceso a la vivienda digna, siempre primero se ha constituido la idea de no entender la vivienda como un derecho humano, ¿verdad? O sea, la vivienda también, ¿verdad? Así como la ciudad mercancía, la vivienda se transforma en una mercancía casi de lujo, ¿verdad? En esas condiciones, en estas situaciones. Pero además de esto viene la discusión respecto a la vivienda de bien social, ¿verdad? Y la construcción de las viviendas de bien social, que hay dos aspectos importantes respecto a ella. Uno primero recae en la calidad de los materiales, que ha habido una cantidad de denuncias respecto a que se otorga la construcción de las casas, de las edificaciones, las casas de bien social, se concesiona a diversas empresas, y al fin y al cabo ha salido una serie de denuncias respecto a la calidad de los materiales que utilizan para la construcción de estas viviendas, que ya vendría de nuevo a ponernos en discusión el tema de la eficiencia respecto a la ejecución de proyectos, pero adicionalmente viene un tema importante, y es que muchas veces la construcción de estos proyectos de bien social están en lugares externos a la ciudad, en las zonas periféricas de las ciudades, donde tampoco hay acceso a esos valores de uso tan claramente, ¿verdad? Las carreteras no están en las mejores condiciones, la infraestructura pública tampoco está en las mejores condiciones, ¿verdad? Además hay un mantra que se repite que parece que se le quiere culpabilizar a las personas que habitan estos lugares porque los servicios públicos no están en las condiciones adecuadas, por ejemplo. Pero además son suelos de escaso valor, al fin y al cabo, ¿verdad? No se construyen, o sea, son suelos de escaso valor, y son suelos de escaso valor por la ubicación donde están, por en algunos casos es en sitios proclives a deslizamientos, como mencionabas al principio, ¿verdad? O a inundaciones, etcétera, ¿no? Que tienen la dificultad de acceso a ciertos servicios, y que adicionalmente en lugares
y criminalizados, y toda la estigmatización que recae sobre los habitantes de esos espacios, ¿verdad? Entonces, es todo un fenómeno respecto al mismo derecho a la vivienda y el acceso a la ciudad, porque entonces estas casas están en espacios donde básicamente el acceso, el derecho al suelo urbano también es negado en esta posibilidad. Sí, ahí la lógica es como aquella de barrer y echar lo que se ha barrido debajo de la alfombra, ¿verdad? Básicamente la lógica ahí es de sacar de la vista esos sectores y mandarlos a un lugar donde donde no los esté viendo, por lo menos la gente que tiene la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Digamos, sí, no es una visión urbanística sostenible, ¿verdad? O sea, es básicamente un mecanismo de exclusión. Por ese lado, digamos, es importante retomar este papel de la construcción, digamos, este papel de producir vivienda, ¿verdad? Para, pues, también proteger a estas poblaciones vulnerables. Ahora bien, digamos, el problema acá está en que, pues, todo esto son soluciones que se elaboran en el marco de una concepción de espacio como mercancía, ¿verdad? Volvemos un poco a lo mismo. Si lo que va a prevalecer es que el criterio por el cual ordenamos nuestras ciudades sea el valor que se le asigna al suelo, ¿verdad? Y no propiamente a lo que sean sus funciones más eficientes para la gestión de la sociedad, pues ahí estamos fregados, ¿verdad? Digamos que se gestione el suelo, digamos, en términos de su acceso, por ejemplo, más que de sus capacidades para la agricultura, por poner un caso, ¿verdad? Digamos, ahí tendríamos un asunto que habría por lo menos que discutir, ¿verdad? O sea, ¿qué criterios vamos a seguir? Pero que sea un criterio de conveniencia colectiva, no un criterio de ganancia individual, ¿verdad? O sea, que no sea simplemente que se le va a dar un uso al suelo de determinado tipo porque es lo que deja más ganancia económica y no porque sea lo que contribuya mejor a las necesidades que tenemos, ¿verdad? O sea, porque finalmente el uso que se haga del suelo debería tener un componente de decisión colectiva, ¿verdad? En sentido bueno, pues no, tampoco, por poner un caso, tampoco son ilimitadas las posibilidades que tenemos para la agricultura, por ejemplo. Los espacios de vivienda también, pues eventualmente habría que pensar en vivienda por sobre otro tipo de actividades urbanas, ¿verdad? Que podrían hasta ser más rentables a nivel económico, pero que, digamos, tenemos un problema serio de vivienda en grandes porciones, en grandes partes de la ciudad, ¿verdad? Fundamentalmente en zonas periféricas, ¿verdad? Pongamos de nuevo el caso de San José con digamos, con este tipo de desocupación que se da desde hace décadas. Se había pensado hace algunos años, bueno, iba a decir que ya en tiempos de Johnny Araya, pero Johnny Araya es eterno en esa municipalidad, es como no decir mucho, ¿verdad? Tiempos de Johnny Araya. Creo que a principios de los 2000 Araya había presentado un plan para reurbanizar, para repoblar el centro de San José, pero lo formuló de un modo tan, que digamos, tan elitista, digamos, o tan clasista, que pues no representaba
una verdadera opción, no venía a solventar los problemas o a fomentar un derecho a la ciudad propiamente, sino que era un plan dirigido a un cierto sector con capacidad adquisitiva que a la larga tampoco cuajó porque ni siquiera logró interesar o no le dio suficientes condiciones a esas clases medias, ¿verdad? Era lo que buscaba explícitamente para que repoblaran el centro de San José. Entonces, ni jaló a esas clases medias, ni tampoco contribuyó a resolver los problemas de habitación, de vivienda, de clases más populares, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos, vemos cómo es ese conflicto entre el valor de uso del espacio, ¿verdad? En este caso específicamente para una necesidad como la vivienda, frente al valor de cambio, ¿verdad? De esos espacios considerados como mercancías, pues al final se decantan por los intereses privados, ¿verdad? Y no permiten resolver los problemas tan acuciantes como estos de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Bueno, George, se nos va el tiempo, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y bueno, es un tema al que todavía le restan muchas aristas, todavía hay muchos puntos que abordar, pero bueno, empezamos casi con una provocación este programa para ojalá en otros momentos poder seguir conversando sobre este tema y las derivaciones que lleva. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes en la próxima. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos ven. Esto fue Praxis TV, un programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.